Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca. Un saludo, buena ciencia a todo el mundo. Buena ciencia, Jorge, que estás en Albacete, como siempre. Ahí estoy, sí. Buena ciencia a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de Ciencia Fresca. Una semana más, o cada 2 semanas, como lo estamos haciendo ahora. La ciencia sigue siendo fresca. A veces nosotros no estamos ya tan frescos, cada vez un poquito menos frescos. Pero todavía seguimos aquí dando guerra e intentando explicar cosas, descubrimientos científicos, bueno, una mínima gota de lo que se descubre cada semana, la verdad. Por supuesto, son solo 2 de los miles de noticias que se dan cada semana, pero bueno, ahí queda. Sí, efectivamente, pero bueno, ahí queda un poco la pequeña gotita e intentamos explicarlo pues con cierta profundidad, ¿no? Más que la noticia en titular, que eso hay miles de noticias en titulares. Pues hablando de titulares, vamos a empezar con los titulares y así no se nos pierde nadie. Yo voy a hablar de un animal que vivió en el Cretácico, fue el periodo anterior a la desaparición de los dinosaurios, con el que no se contaba como gran depredador de la época. Se trata de un pulpo gigante que hace recordar a los famosos kraken, es decir, esas criaturas mitológicas que abrazaban los barcos y los llevaban al fondo y de las cuales hay muchas historias marineras. Pero en fin, ya daré los detalles luego. Yo creo que a Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino aparece algún pulpo. Sí, ¿no? aparece, sí. ¿Y tú de qué vas a hablar? Bueno, pues yo no voy a hablar de pulpos, pero voy a hablar de linfocitos B. Voy a hablar de una idea que, bueno, han publicado en la revista Science, digamos que la prueba de concepto está ya probada, que es lo que voy a contar, pero que si esto funciona, pues puede cambiar profundamente la medicina. Puede convertir a nuestras células B, nuestros linfocitos que producen los anticuerpos, que bueno, pues los van a modificar para producir factorías de anticuerpos o de otras proteínas en grandes cantidades y además de manera controlada, con lo cual tendremos una especie de factoría inmunitaria, aunque no fuera el sistema inmunitario para la defensa, sino utilizarlo para producir cosas que interesen terapéuticamente, ¿no? Y de esto es lo que vamos a hablar. Muy bien, pues entramos rápidamente en materia. Empezamos con el pulpo. Con el primer tema. Vamos ya. Y no va a ser pulpo a la gallega, bueno, a lo mejor el pulpo a la gallega. Este es muy difícil de preparar, ¿no? Más que nada por el tamaño, ¿no? Porque han calculado que puede llegar a tener 19 metros de tamaño. 19 metros de longitud. Le llaman los kraken reales del Cretácico. Realmente el nombre de kraken viene de un clásico, ¿no? Una criatura mítica de la mitología europea que describe un monstruo gigantesco que surge a partir de las leyendas de marineros, especialmente del norte de Europa, de Noruega, de Islandia, y que se describía como una criatura colosal, tan grande que incluso cuando emergía parecía una isla flotante, y decían que creaba remolinos gigantescos y que al sumergirse atrapaba los barcos entre sus tentáculos y los hundía con él para alimentarse, lógicamente, de aquellos pobres marineros que tenían la desgracia de estar en ese momento y en ese lugar. Sí. A veces se describe como un pulpo enorme, otras veces como un calamar. Julio Verne, como tú mencionabas, en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, describe como una serie de calamares enormes atacan al submarino del Capitán Nemo. Y Verne se recrea describiendo sus tentáculos descomunales, sus ojos enormes y, por supuesto, la lucha dramática que se entabla con ellos. Pero esa es la parte que pertenece a la mitología. El kraken real, el que han descubierto,
en primer lugar, no vivía en nuestra época, vivía en el Cretácico, es decir, antes de la desaparición de los dinosaurios. Los fósiles que se han encontrado, de hecho, pertenecen a una época que se sitúa entre los 100 millones de años y los 72 millones de años antes de nuestra época. Y ya sabemos que los dinosaurios, debido al choque de ese enorme meteorito con la Tierra, desaparecieron hace 66 millones de años. Pero los fósiles de pulpo o sea, los pulpos no se fosilizan, ¿no? O sea, no tienen huesos, ni tienen... Claro, ese es uno de los problemas. Lo difícil que tiene estudiar estos animales es que estos animales están hechos de tejidos blandos, es decir, son tejidos que lógicamente al quedar enterrados desaparecen, no crean fósiles, o los fósiles que crean son muy difíciles de localizar. No es lo mismo que un mosasaurio que se han encontrado. El mosasaurio era el gran depredador de la época entonces, alcanzaba hasta 15 metros de largo, era un reptil submarino que junto a los tiburones eran los dos grandes depredadores de la época, ¿no? Depredadores acuáticos, acuáticos, ¿no? Estamos hablando de marinos, claro. Los mosasaurios no eran exactamente dinosaurios, aunque fueran reptiles, eran más bien de la familia de los lagartos, digamos, de ese tipo. No eran dinosaurios, no existen los dinosaurios marinos realmente. Los dinosaurios eran terrestres, aunque algunos estuvieran andando, digamos, sobre aguas, pero aguas someras. Pero estos mosasaurios, incluso creo que en la última película de Parque Jurásico aparece por ahí mosasaurios atacando lógicamente sí, esos son los que se comen salen de la piscina y saltan y comen algo que han puesto ahí colgando. Esos eran los depredadores que se conocían actualmente de esa época. Pero, como digo, los pulpos, como están hechos de materia blanda, no dejan fósiles, eran muy difíciles de analizar. Tan solo tienen una parte más dura, que es el famoso pico. De hecho, si uno ha visto alguna vez un pulpo de los que se cazan y los que se venden, pues hay una parte dura que tiene un pico que parece el de un loro. Exacto, eso iba a mencionar, que lo curioso es que ese pico, fíjate, ¿no? Es convergencia evolutiva, ¿no? O sea, tienes el pico del pulpo que sirve para comer y resulta que los loros tienen virtualmente la misma forma el pico del loro que el pico del pulpo. Claro, los pulpos actuales lo utilizan para abrir bivalvos, es decir, almejas, es decir, una serie de animales con concha o crustáceos que tienen también caparazones duros. Bien, pues con ese pico, que son unas mandíbulas potentes que hacen de tenazas curvas, pueden abrir esos bivalvos o pueden destrozar esos caparazones y alimentarse de ellos. Aparte de que a las presas pues las puedan inmovilizar con esos 8 brazos que tienen llenos de ventosas. Todo eso es lo que ocurre con los pulpos actuales. Sí. Bien, pero ese pico no es óseo. O sea, que aunque sea más duro, está hecho de quitina, no es un material tan duro como puede ser el hueso, pero también puede fosilizar. Pero el problema es que cuando fosiliza en roca y al intentar sacarlo, esa roca es más dura que el pico y se destroza. O sea, bueno, se consigue sacar, pero siempre en pésimas condiciones, con lo que no se pueden tener muchos detalles de ello. Pero lo que han hecho unos investigadores de la Universidad de Hokkaido, en Japón, el artículo se publica en Science, está firmado por un investigador que se llama Shin Ikegami y otros, pues lo que han hecho es utilizar un nuevo método para intentar estudiar esos fósiles. Le llaman minería digital de fósiles. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues la idea, la verdad es que es muy, muy interesante, porque consiste en, obviamente hay que destrozar el fósil, pero el fósil no se encuentra solo el fósil, sino en la piedra en la que está inmerso. Es decir, lo que se tiene es un trozo de roca. Y lo que hacen es ir cortando capas muy finas, y cada capa fina que quitan a la roca que contiene el fósil, toman una imagen. Lógicamente, el fósil no solo tiene materia fosilizada, sino que además cambia el color, es decir, la roca que lo envuelve tiene una serie de características que conservan del fósil original. Eso ocurre normalmente con los fósiles, o sea, al final se convierten en roca, pero conservan la forma original o conservan también incluso los colores originales.
Así que lo que van haciendo es cortar capa a capa, van sacando capas muy finas, de cada capa hacen una imagen y luego van almacenando todas esas imágenes y con el conjunto total de imágenes reconstruyen todo el fósil que había dentro de la roca, que lógicamente ha desaparecido porque lo han destruido en el proceso. Que luego incluso a lo mejor la pueden imprimir en 3D también para ver cómo es, o no lo han. O sea, una vez que sacan la información, ya lo pueden reconstituir, digamos, con impresión en 3D. Claro, en 3D, pero claro, no solo eso, sino que además en esa imagen, que la pueden analizar ya a partir de ese momento con todo detalle, pueden determinar no solo la forma que tenía ese pico del pulpo de aquellos tiempos, sino que podían determinar cuáles eran las marcas que había dejado en ese pico los alimentos que tomaba. De tal manera que al abrir una concha en el pulpo actual, por ejemplo, pues hay ciertas raspaduras, ciertas roturas, ciertas líneas que quedan grabadas, lo mismo que quedan grabados en nuestros dientes cuando comemos algo duro, excesivamente duro, pues quedan marcas en nuestros dientes y de hecho se sabe lo que comía un Australopithecus analizando los dientes, ¿no? Bueno, pues en este caso, una vez que se tiene la imagen, que era lo que no se tenía hasta ahora, hasta ese nivel de detalle, gracias a esta minería digital de fósiles, pues han podido determinar pues ciertas marcas que coinciden además con una forma determinada o con una alimentación determinada que tenían estos animales. Y esa alimentación determinada revela que ellos comían no solo los animales con concha, que en aquellos tiempos también los había enormes, sino que además depredan otro tipo de animales, como pueden ser los mismos tiburones, incluso los mosasaurios. Pero el pico que han encontrado es también de forma de loro. Sí, claro, la forma es la misma, prácticamente. Además, son muy parecidos o casi iguales que los picos de los pulpos modernos, en estos que han analizado, en estos fósiles. Lo único que cambia es quizás otros datos, como es que las paredes laterales están más desarrolladas, lo que implica que tenían unos músculos muy, muy fuertes, muy grandes. También, por supuesto, hay señales de desgaste, porque tenían los bordes romos, hay grietas, astillamientos, incluso una parte del pico se había perdido precisamente por el uso, ¿no? Porque es la fuerza enorme que tienen a la hora de morder y, por supuesto, el uso para consumir estas presas que tienen esos caparazones duros. Para llegar a estas conclusiones, lógicamente los investigadores han estado analizando varios de estos fósiles encontrados en una zona de Japón y otras en Vancouver, en Canadá. Y de estas investigaciones, aplicando el nuevo método, ha podido extraer las mandíbulas, los picos que hemos dicho, de ejemplares que pertenecen a dos especies diferentes, dos especies que han nombrado, vamos a ver si me sale el nombre, Nanaimoteutis helechii y Nanaimoteutis hagarti. O sea, que son dos especies diferentes. Con la forma del pico fosilizado, han visto que los picos no corresponden a la misma especie, que hay dos. Sí, la forma del pico permite diferenciar unas especies de otras. Y no solo eso, sino que además el tamaño del pico, el tamaño de esa mandíbula del pulpo, está correlacionado con el tamaño completo del animal, de tal manera que los investigadores saben que en los pulpos actuales, para tal tamaño de la mandíbula, corresponde un tamaño concreto del animal, y extrapolando eso a los que están estudiando, pueden averiguar el tamaño que tenía aproximadamente, lógicamente, a la criatura original. No tenemos las partes blandas de aquellos antiguos, así que se utiliza esa correlación a tal tamaño del pico, tal tamaño del animal. Y, por supuesto, el pico es una pequeñísima parte de un pulpo. O sea, si uno analiza o estudia la mandíbula de un pulpo, de los que se compran incluso en el mercado, uno se da cuenta de que es muy pequeño comparado con el tamaño del animal. ¿De cuánto tamaño de pico estamos hablando? ¿De cuántos centímetros o metro? O ¿cuántos centímetros podría tener? La verdad es que en el artículo no se dice expresamente qué dimensiones tenían, pero sí se dan ciertas proporciones que permiten averiguarlo. Por ejemplo, especifican que la longitud de la parte perdida
por el uso del pico de una de las especies, de la especie, digamos, de las dos, la más pequeña, la Nanaimoteuthis helletzkii. La parte perdida era de casi 6 milímetros. Si eso es un 10%, que es lo que dicen del tamaño total, tendríamos ahí que las dimensiones andarían sobre los 6 centímetros. Eso es el más pequeño. En cuanto a la especie Nanaimoteuthis hagarti, que es la más grande, se ha estimado, se puede calcular que a partir de esa proporción que ellos dan, que el pico ronda los 12 centímetros de tamaño. Eso se corresponde con una longitud del animal del orden de los 19 metros. Es decir, más grande que un mosasaurio, que el mosasaurio más grande que se ha podido determinar. O sea que realmente era un depredador, digamos, de primer orden en aquella época, ¿no? En la punta de la pirámide de los superpredadores, digamos, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Y lo que han analizado en realidad son en total unos 27 fósiles de picos diferentes de aquella época. Estamos hablando de épocas que van entre, ya digo, 100 millones de años a 72 millones de años, los que han analizado. No quiere decir que desaparecieran a los 72 millones de años, sino que pertenecen a esa horquilla de tiempo. De esos había 15 que ya se tenían, o sea que eran fósiles de esos picos de pulpos que ya se habían obtenido, aunque fueran, digamos, no en las condiciones idóneas porque no se podía ver el detalle, y que existen y que se tienen concretamente. O sea, te refieres que habían extraído el fósil del pico desde la piedra, pero sin hacer esta tecnología de la tomografía que nos has contado. Claro, hay que tener en cuenta que el método tradicional para obtener o para sacar o separar ese fósil de la piedra que lo contiene, pues consiste precisamente en picar, en ir eliminando a base de golpecitos, de abrasión, toda la piedra que rodean y preservar el fósil. Eso tiene el inconveniente de que ciertas marcas, que son marcas sutiles, marcas de uso, raspaduras por haber mordido una concha, por ejemplo, o un hueso, que dejan la marca en esa mandíbula, en ese pico del pulpo, debido a la abrasión a la que se somete toda la materia que envuelve al fósil, desaparecen, cosa que se conserva con este nuevo método que le llaman minería digital de fósiles. Y luego han utilizado 12 que han encontrado tanto en una zona de Japón como en Canadá, en Vancouver, en la zona de Vancouver han aparecido distintos fósiles, los han recopilado, y a esos sí les han ido haciendo esa especie de tomografía hasta conseguir las 3 dimensiones. Y ahí es donde han visto una serie de detalles. Han visto que había zonas desgastadas por el uso de estos picos, otras partes estaban raspadas, tenían raspones, raspaduras, incluso grietas, y luego lo que han hecho es analizar en los pulpos actuales cuando se forman esas grietas y demás, y han llegado a conclusiones de la dureza de esos materiales que estaban mordiendo en aquellos momentos. O sea, que se suponía que el pulpo abrazaba la pieza con sus tentáculos, con sus largos brazos, y una vez inmovilizada comenzaba a comérsela, es decir, iba desgarrando la carne con el pico. Lógicamente, si había una concha había que partirla, si encontraba un hueso dejaba su marca, lógicamente, en el propio pico por la dureza de aquello que estaban mordiendo. Un detalle importante que han encontrado es que el desgaste que se produce en esa mandíbula, en ese pico, es desigual. O sea, la parte izquierda está más desgastada que la derecha, como si el animal de alguna manera tuviera, como nos ocurre a nosotros, una preferencia por morder con un lado de la dentadura frente a otro, lo que provoca una serie de desgaste. Esto, dicen ellos, que está ligado de alguna manera con el nivel, con la inteligencia del animal. Ya sabemos que los pulpos son bastante inteligentes. O sea, sí, los son pulpos, bastante inteligentes, sí, para ser animales marinos, muy listos. Sí, además yo he visto vídeos en los que encierran a un pulpo dentro de un bote, de estos botes que tienen tapa de rosca, y el pulpo aprende a abrir desde dentro
la tapa, deshaciendo la rosca, es decir, desroscando la tapadera, y salen. Se pueden colar por huecos diminutos, precisamente porque no tienen huesos, ¿no? Porque hay una diferencia. Sí, pero yo entiendo que son muy listos los pulpos, es verdad. Hasta creo que predijeron lo del Mundial de España. Bueno, ¿no? Eso, un pulpo famoso. No mezclemos cosas que entonces no, ya no. La gente empieza a decir, estamos de broma. No, pero yo lo que quiero decir es cómo saben que la tendencia a masticar o a usar una parte del pico y no todo tiene que ver con la inteligencia del animal. Lo que hablan ellos es que esto se ha demostrado con los animales que tiene una relación con un comportamiento complejo. Esa es realmente la relación que hace. El cerebro del pulpo es bastante complejo, en el sentido de que se cuenta el número de neuronas. No te puedo decir la cantidad ahora porque la he leído, pero no me acuerdo exactamente, y da igual, pero sí recuerdo que la comparan con el número de neuronas que tiene un perro pequeño. Es decir, que es bastante inteligente para ser un cefalópodo. Esa inteligencia que se ha podido comprobar, de hecho, con ese ejemplo que te ponía, y con muchos otros, porque se ha demostrado que pueden resolver puzzles, pueden hacer una serie de desarrollos o resolver una serie de problemas muy elementales, pero que evidentemente aprenden y los resuelven. O sea que son animales muy inteligentes dentro de su categoría. Así que parece ser que este desarrollo está ligado también con la forma de comer. Es decir, que esa forma de desgaste de un lado mayor que otro está ligado con ese comportamiento complejo. Que otros animales que no tienen ese comportamiento tan complejo no tienen esa preferencia de uso de la mandíbula por un lado y por otro. Entonces eso es lo que les hace pensar que evidentemente estos animales tenían ese comportamiento complejo y por lo tanto, como sus parientes actuales, debían ser bastante inteligentes. Bastante, no nos pasemos. Bueno, se supone que el cerebro tendría bastante más grande que el de un pulpo actual. Lo que pasa es que, claro, pero abrir la tapa, a mí me llamó mucho la atención, abrir la tapa de un bote desde dentro, aprender a deshacer la rosca y girarlo, eso requiere bastante habilidad, ¿eh? Voy a dejarlo en habilidad. Pero vamos, que no sé, a lo mejor a muchos de nosotros nos encierran eso y nos cuesta trabajo. No se nos ocurre. Nos encierran en un bote y no se nos ocurre cómo salir. No, pero yo lo que quiero decir es que un cerebro, claro, el cerebro de un pulpo grande, ¿no?, de estos que estamos hablando, pues obviamente será más grande que el cerebro de un pulpo pequeño de actual, pero que ese cerebro está utilizado en gran medida para controlar todos los tentáculos, el movimiento de toda la masa del animal. Sí, bueno, es que el cerebro del pulpo está distribuido, está distribuido. Se distribuye por todo el cuerpo del pulpo. Eso no quiere decir que el hecho de que no esté centralizado no vaya a tener las mismas capacidades en un momento determinado que cualquier cerebro, centralizado o no, con ese número de neuronas. Al final, yo creo que lo que manda es el número de neuronas y la organización de esas neuronas, ¿no? Sí, bueno, y a qué están dedicadas todas las neuronas, porque si están dedicadas a controlar el movimiento de un cuerpo de 19 metros de largo, pues obviamente no están dedicadas a resolver el problema de cómo salir de un bote, que por cierto no había botes tan grandes en el Cretácico, ¿no? O sea que no lo podíamos poner. Así que... Sí, pero bueno, al fin y al cabo nosotros movemos los dedos que están separados de nuestro cerebro, o sea que claro. Las neuronas sí tienen ahí de alguna manera, aunque sea... Yo lo que quiero decir es que hay unas neuronas dedicadas a unas determinadas tareas que no se dedican necesariamente a resolver esos problemas. Obviamente. Entonces, Bueno, pues dejémoslo ahí. Simplemente estoy hablando de lo que dice el artículo, ¿no? Pero lo que sí, y con esto ya terminamos la historia, lo que sí habla es que hay que repensar cómo era la ecología de aquellos tiempos, del Cretácico. Es decir, que si los océanos eran tan abundantes como ahora, de hecho el Pacífico era tan grande o más que ahora, entonces, y de hecho en Vancouver está precisamente el Pacífico. Ahí se han encontrado parte de esos fósiles. Japón está al otro lado del Pacífico, al otro lado donde está Vancouver. Japón, que está en el otro lado del Pacífico, te han encontrado eso. Así que esos mares evidentemente estaban llenos
signos de vida tenían grandes depredadores y tenían animales de todo tipo. O sea, que ahora tenemos tres grandes depredadores de aquella época, el meso, no me acuerdo cómo lo he llamado. El mosasaurio, los tiburones y este pulpo gigante. Bueno, pues esta es la historia. Muy bien, ¿no? Pues muy interesante el tema de esos pulpos gigantes, porque además siempre nos lleva a nos estimular la imaginación de esas novelas que desde luego hemos leído en la infancia, o a las películas que también las solemos ver en la infancia, o yo las veía, yo desde luego he visto películas de estas, ¿no? Claro. Y supongo que la próxima entrega de Parque Jurásico aparecerá uno de estos, porque claro, acaba de salir y no me extrañaría mucho que la próxima tuviera uno de estos pulpos. Sí, precisamente. sí, que además sería un Parque Jurásico casi clásico, porque volvemos eso a las novelas de la literatura clásica, ¿no? Exacto. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ahora a otro tema que no tiene nada que ver con esto de los pulpos. Sí, vamos a cambiar de tema. ¿Verdad? Que es el que decía de antes, el de la fábrica, utilizar a los linfocitos B como fábricas de proteínas. En principio lo que han hecho los investigadores ha sido utilizarlos como fábricas de anticuerpos. Entonces la idea es, los linfocitos B, los investigadores saben que producen gran cantidad de anticuerpos, que son factorías de proteína importante, vamos a utilizarlos para fabricar proteínas de diseño, la que yo quiera. Pero de entrada, ¿cuál es la que voy a poner? Pues una que funcione, que sepa que el linfocito va a producir. Y a partir de ahí ya veré a ver si puedo poner otras cosas y el linfocito me obedece produciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué no nos recuerdas exactamente qué es un linfocito B y para qué sirve? Sí, los linfocitos B son unas células que se producen a partir de las células madre, de unas células madre que se llaman células madre o progenitores linfoides, que están en la médula ósea, que es de donde salen todas las células de la sangre. Y hay, digamos, como vías de diferenciación, ¿no? Hay una célula madre como general, podemos llamar la célula abuela, más que la célula madre, que da lugar a células madre distintas, diversas. Cada una van a dar lugar a distintas células maduras del sistema inmunitario, ¿no? Los macrófagos, los neutrófilos, o van a dar lugar a los linfocitos B, los linfocitos T, las células natural killer, varias. Entonces, hay estas células madre, lo que hacen es, cuando se van a convertir, es decir, cogen el camino de convertirse en linfocitos, comienzan a generar los genes de los anticuerpos. Es decir, los linfocitos no tienen los genes de los anticuerpos ya preparados, los tienen que formar. En el momento del desarrollo de ese linfocito, de los linfocitos en general, lo que hacen las células madre que van a dar lugar a estos linfocitos es dividirse. De la división generan una célula hija que va a seguir avanzando en el, digamos, camino de convertirse en un linfocito B, y en ese camino el linfocito B va a coger unos fragmentos de genes que tiene, que hay 3 fragmentos, los va a recombinar, los va a mezclar, y va a dar lugar a un gen maduro. Va a dar lugar, de hecho, a 2 genes maduros. Uno que se llama el gen de la cadena pesada, de la parte pesada del anticuerpo, es una proteína del anticuerpo, y otra recombinación, otra mezcla de fragmentos de genes que va a dar lugar al de la cadena ligera. Y las 2 cadenas se juntan, una cadena ligera, bueno, de hecho 2 cadenas ligeras con 2 cadenas pesadas, y tenemos un anticuerpo, que es la típica molécula en forma de Y, que tiene dos brazos, en la parte, digamos, del final de los brazos, es donde se va a unir al antígeno. Así que lo que sucede en el sistema inmunitario es que se producen miles de millones de linfocitos B con detectores, que son estas moléculas de anticuerpo, en la membrana, que están esperando, patrullando por el cuerpo, esperando a ver si detectan algo externo del mundo mundial, que digo yo, algo de fuera, que pueda ser una amenaza. Pero cada linfocito solo es capaz de crear un tipo de anticuerpo. Un tipo de anticuerpo quiere decir que solo puede detectar una molécula que encaje con ese anticuerpo. El resto no es capaz de detectar. Efectivamente. De hecho, no solamente un tipo de anticuerpo quiere decir el que tiene la zona de unión al antígeno, que es lo que los anticuerpos se unen a antígenos. La zona de unión es complementaria a una parte del antígeno. No, o sea, es decir, si yo hago anticuerpos contra tu cara, voy a tener anticuerpos contra tu nariz, contra tu bigote, contra tus orejas, contra tus cejas. El anticuerpo que va contra tu nariz va contra tu cara, pero solo va a pegarse a tu nariz.
no se va a pegar a nada más. Y en cambio va a haber anticuerpos que se pueden pegar, pues eso, a tu ceja, a tus orejas o a tu bigote, ¿no? Como digo. Entonces, cada parte de tu cara, lo que se llamaría, si tu cara es un antígeno, se llamaría un epítopo, que es la zona de ese antígeno global a la cual se une un determinado anticuerpo. ¿Vale? Entonces, no todos los... O sea, no quiero decir, cuando yo tengo una infección, claro, voy a tener antígenos que tienen muchas zonas, muchos de estos epítopos, que pueden ser estimulados, o sea, pueden estimular a determinados linfocitos B, los que tengan los receptores complementarios. Y entonces, todos esos se estimulan, cada uno produce un anticuerpo que va contra una parte de ese antígeno, y lo que va a pasar, en el caso de tu cara, utilizando la metáfora, es que todos los linfocitos B que detecten algo de tu cara van a producir anticuerpos contra eso que detectan, y al final vamos a tener una mezcla de anticuerpos que van a ir contra tu nariz, tu bigote, tus orejas, tus cejas, contra todo, y van a neutralizar, van a intentar, colaborando todos, van a neutralizar ese antígeno. O sea que cuando la célula madre genera ese linfocito queda ya marcado para generar un determinado anticuerpo, pero otra célula madre generará otro linfocito que está preparado para generar un anticuerpo distinto a ese, y otro a otro distinto, y así cada uno de los linfocitos que se van generando, digamos, está especializado en un determinado anticuerpo, y distintos anticuerpos pueden conectar, digamos, con el mismo antígeno, con la misma molécula, por distintos lugares, ¿no? Eso es, sí. De cada célula madre, como se divide y da lugar a muchas células hijas, cada célula hija juega la lotería, entre comillas, genética, de recombinación de los genes. Entonces, esa lotería le puede tocar o no. Si le toca algo que la célula detecta que sirve, la célula vive. Si fracasa en la lotería, no le toca, la célula muere. Pero al final tenemos, como estos, claro, se están dividiendo muchas veces, miles de veces, muchísimas veces estas células, al final tenemos una población, de miles de millones de linfocitos, y cada uno tiene un detector que no sabe contra qué va. Es decir, lo que es interesante aquí es que dice, bueno, tengo anticuerpos contra antígenos. ¿Y contra qué antígenos? Es que no lo sabe el linfocito, ni lo sé yo. Es decir, si me lo encuentro en la vida, me lo encuentro, el antígeno, y el linfocito se lo encuentra y se activa, entonces generará anticuerpos. Si no, pues la mayoría de los linfocitos, menos mal, no producen anticuerpos contra nada, porque no se tienen que encontrar con nada por ahí fuera, ¿no? Pero están ahí por si acaso. El sistema inmunitario está generando un ejército, es muy ineficaz en ese sentido, porque genera un ejército de células que no sabe si van a saber de nada. Es como, imagínate, ¿no? El ejército, producimos armas o producimos soldados y no sabemos si los vamos a, ¿no? O sea, si van a valer para nada. Pues eso evidentemente requiere energía, cada vez que la célula se divide requiere energía, etcétera. Bueno, esto es cómo funciona el linfocito B. Entonces, como esto es una cosa aleatoria, lo de los linfocitos, resulta que los linfocitos también tienen un sistema que es de incrementar la fuerza con la que se unen al antígeno. Es decir, si un linfocito detecta una parte de un antígeno, este epítopo que hemos dicho, se va a activar y va a producir el anticuerpo que produce, el que ha generado a través de sus genes, pero ese anticuerpo no es necesariamente el mejor. Puede no unirse con suficiente fuerza. Entonces los linfocitos tienen un sistema de mutación y selección. Hay un sistema en nuestro organismo que utiliza la evolución molecular para seleccionar a los mejores. Los mejores son los más fuertes. Los más fuertes son los que se unen con más fuerza a lo que tienen que neutralizar. Entonces este es un proceso que se llama la hipermutación somática porque son células del cuerpo las que mutan, no son células germinales, no son espermatozoides ni óvulos, sino que son los propios linfocitos B que generan mutantes específicos diseñados en zonas concretas de los genes de los anticuerpos, y luego miran a ver si la mutación les ha permitido subir la fuerza de unión o bajar la fuerza de unión al antígeno. Si la fuerza de unión sube, esos linfocitos sobreviven. Si la fuerza de unión baja, esos linfocitos mueren. Y entran, o sea, los que sobreviven entran en otra ronda de mutación. Mutamos otra vez, volvemos a probar. Hemos subido la fuerza, venga, sobrevivimos. La hemos bajado, no la hemos subido, morimos. Volvemos otra vez a mutar. Entonces, así lo hacen varias veces, por lo menos 7, 10, no sé cuántas, hasta que tenemos un linfocito B que tiene un anticuerpo pues muy bueno. Pero claro, esto es una cosa que sucede al azar.
Y no todas las personas tienen suerte de que suceda. Y en particular, en el caso de los pacientes del VIH, es el virus que causa el SIDA, pues algunos pacientes son capaces de, por suerte, generar anticuerpos muy buenos contra el virus del SIDA, que mantienen al virus del SIDA controlado, pero otros no han tenido esa suerte. Entonces, una idea podría ser, vamos a sacar el gen del anticuerpo ya mutado y todo maduro de estos pacientes que sí que son capaces de controlar la infección y se lo vamos a poner a los linfocitos B de un paciente de SIDA que no ha tenido la suerte de generar este anticuerpo. Y vamos a ver si ahora este anticuerpo que viene de otro paciente, pero que ese sí que funciona, pues es capaz de transferir la inmunidad a esta persona que tiene VIH. Claro, pero eso es poner unas células que no son del paciente. No. Entonces, yo saco el gen. Yo saco solo el gen. Solo saco el gen del anticuerpo. Y el gen se le pone a una célula del paciente. Entonces, exacto. Claro, pero las células del paciente. Claro, porque no va a haber un rechazo. Claro, si no va a haber rechazo. Claro, si no habría rechazo. Entonces yo simplemente pongo el gen, que es un gen que viene ya de una maduración, de un proceso de maduración, ya digo, aleatorio, pero que evolutivo, ¿no? Si tú quieres, que no todas las personas a lo mejor tienen la suerte de hacer. Algunas lo han podido hacer. Bueno, pues saco ese gen y se lo voy a colocar a otra persona en las células B, en los linfocitos B de esa persona. Bueno, cuando hacen eso con los linfocitos B, no consiguen que estos linfocitos B produzcan cantidades de anticuerpos suficientes. Y esto era un problema porque lo han intentado varios grupos de investigación y no ha funcionado. Entonces, la idea, digamos, rompedora de este artículo que publican en Science, un grupo pues bastante numeroso de investigadores que trabajan en universidades americanas, en Nueva York, la Universidad Rockefeller, el Albert Einstein, el College de la Facultad de Medicina de la Universidad Albert Einstein, en fin, un grupo de gente numerosa. La idea es, vamos a modificar, en lugar de ponerle el gen a los linfocitos B, se lo vamos a poner a las células precursoras de los linfocitos B. Es decir, las células madre de los linfocitos B. Entonces, ¿qué va a pasar si hacemos eso? O sea, lo que se puede esperar es, bueno, la célula madre va a dar células hijas. Esas células hijas se van a desarrollar hasta dar linfocitos B. Esos linfocitos B ya tienen un gen maduro, un gen que le ha puesto el investigador, claro, lo han puesto los investigadores. Cuando una célula B tiene ya un gen maduro, detiene todo el proceso de recombinación génica para generar un detector. Es decir, en cuanto la célula entra en el proceso de desarrollo y detecta, la propia célula detecta que ya tiene un gen, que ya ha conseguido un gen que funciona como un anticuerpo que funciona, ya no recombina más, ya para. Dice, ya tengo uno. Y como ya tengo uno, me quedo con este. ¿Contra qué va? ¿Contra qué antígeno va? No sé. Yo lo que quiero es tener uno. Y me lo quedo. O sea, es una forma de convertirla en adulta sin pasar por la niñez, ¿no? Claro, exacto. Entonces lo que sucede con las células madre, que le ponen ya este antígeno, o sea, perdón, le ponen el anticuerpo, es que cuando se desarrollan las células B en el momento en que se empiezan a desarrollar y ya empiezan a saber que son linfocitos B, chequean si tienen el anticuerpo o no. Si lo tienen, detienen todo el proceso de desarrollo, me quedo con lo que tengo. ¿Vale? Con lo cual, la idea era que cuando estas células madre empezaran a dar linfocitos B, estos linfocitos B se iban a quedar, aquellas células madre que hubieran incorporado el gen, que evidentemente no van a ser todas, van a ser una pequeña población de células madre de un ratón, solo hacen en ratones, esas células madre que tienen el gen maduro van a dar lugar a linfocitos B que van a tener ese gen. Y que cuando le dé el antígeno al linfocito B, claro, como tiene ese detector, o sea, tiene ya ese anticuerpo que viene del gen que el investigador le ha puesto, va a estimularse por ese antígeno y va a producir ¿qué anticuerpo? Pues el que tiene, que es el que le hemos puesto. Entonces ese anticuerpo puede ser, el que te decía antes, un anticuerpo muy potente contra el virus del SIDA, ¿no? Por ejemplo. Claro, o sea, no solo tiene ese anticuerpo, sino que además es el más potente porque ya ha evolucionado. O sea, se ha ahorrado también el proceso de evolución. Exacto. Esa es la idea. Entonces, ¿qué encuentran? Pues encuentran que efectivamente esto parece que funciona. Es una respuesta que es amplificable además. Es decir, le pongo el gen a la célula madre se divide en células hijas, mantiene la población de células madre, porque vamos a ver, una célula madre se divide en dos,
Una se queda como célula madre, la otra es como célula hija. Esta célula hija es la que se puede dividir y dar lugar a más linfocitos. La otra célula madre sigue siendo célula madre, con lo cual tengo un grupo de células madre que siguen siendo células madre. No, que se mantiene a lo largo del tiempo. Nunca, se mantiene en el tiempo, claro, porque si no, no se podría, se morirían, ¿no? Si se dividen y ya no son células madre, acabaríamos sin tener células madre. Eso no sucede en la médula ósea. Con lo cual, esas células madres se van a mantener ahí. Además, los investigadores saben que se mantienen durante bastantes meses de la vida del ratón. O sea, los experimentos indican que es una tecnología que en el caso del ratón prácticamente dura un 40% de la vida del ratón. O sea, no haría falta tener que poner esas células madre cada semana, ni muchísimo menos. Es decir, tenemos ese grupo de células madre modificadas que van a dar lugar a los linfocitos y que esos linfocitos, cuando les ponga el antígeno, se van a dividir a su vez, van a amplificar la población de linfocitos B y van a ponerse a producir anticuerpos. Entonces, esto es exactamente lo que ven. Y lo ven para ver si esto funciona, pues lo que han hecho, una de las cosas que hacen es darle al ratón, lo hacen con un anticuerpo que es muy bueno contra la gripe. No estamos hablando del SIDA en este caso, que también lo prueban en el ratón, pero ahora van a probar prueban otros anticuerpos, a ver si esto no es una casualidad, que solo sea un anticuerpo el que funciona. No. Hacen varios anticuerpos, varios genes maduros, le ponen el de la gripe a los ratones y le dan una infección con virus de la gripe que sería letal para ratones que no produjeran este anticuerpo tan potente contra la gripe. Y estos ratones sobreviven. Es decir, si modifico las células madre de un ratón con un gen de un anticuerpo que sé que funciona muy bien contra un virus de la gripe, si yo doy una dosis letal de ese virus a estos ratones, no es letal para estos ratones. Estos ratones son capaces de sobrevivir. Pero de todas formas, esos ratones tienen su sistema inmune, independientemente de que le inyecten nada, que podía reaccionar contra él. No, la historia es que los que no les he hecho la modificación, si les inyecto esa dosis de virus, van a morir, aunque tengan su sistema inmune. Es decir, estos ratones serían como prevacunados con un anticuerpo muy bueno contra la gripe. Si no los prevacuno de esta manera, pues los ratones mueren, aunque tengan su sistema inmunitario. En las condiciones. Claro, porque entiendo que si nosotros cogemos una infección, nuestro sistema inmune tiene que realizar todo ese proceso que describías al principio, que lleva su tiempo. Si no llega a tiempo, pues ya el virus se ha propagado y puede matar al animal. Con lo cual, que la manera de ver que esto funcionaba es, voy a dar unas condiciones que desgraciadamente voy a matar a los ratones que no tengan estas células madre modificadas, pero voy a ver si sobreviven los que sí las tienen. Y lo que encuentran es que sí. Entonces hacen esto, células madre las modifican con varios anticuerpos, no a la vez, sino que cogen unas células madre y le ponen un anticuerpo, por ejemplo, del virus del SIDA, ¿no? Del VIH. Otras les ponen anticuerpos contra la gripe, otras le ponen anticuerpos contra un protozoo. Y ven si los ratones, cada célula madre va a producir un anticuerpo distinto, ven si los ratones están protegidos contra esos 3 parásitos o 3 microorganismos a la vez. Y efectivamente lo están. Es decir, que podemos dar múltiples protecciones a estos animales, ¿no? De momento animales. Bueno, pero ¿qué pasa con las células humanas? Me dirás, ¿no? Porque esto muy bien lo hacemos en ratones, ¿vale? Tenemos unas células B que producen anticuerpos de diseño, el que yo quiero, que además lo he sacado de otras personas que ya lo han madurado y ya lo tienen optimizado. Pero ¿y las células humanas qué? Bueno, pues las células humanas también. Las células humanas, las células madre, pueden ser modificadas con esta tecnología, que utiliza la tecnología CRISPR, por cierto. O sea, lo que hacen los investigadores es un gen de diseño que ponen el anticuerpo, la cadena pesada, la ligera, una serie de zonas del ADN específicas para que las proteasas corten al final. O sea, es una ingeniería de genes que no existen en la naturaleza. Es decir, esto es un gen de diseño que se ha generado gracias a todo el conocimiento que tenemos de la biología molecular y de las células B, de cómo funcionan, etcétera. Bueno, pues lo hacemos en células humanas, lo mismo. Y ahora esas células humanas no se las ponemos a un paciente, que todavía es un poco prematuro, se las vamos a poner a un ratón inmunodeficiente que no las va a rechazar, porque claro, esas células humanas las podría rechazar el ratón, y vamos a ver si esas células humanas en el ratón producen también el anticuerpo. Es decir, no las células madre, sino las células madre se dividirán, se diferenciarán, generarán células B, linfocitos B humanos,
en el ratón, y esos linfocitos B humanos, vamos a ver si producen anticuerpos o no, al ratón. y vamos a ver si además son capaces de reaccionar frente al antígeno o no. Y la respuesta es sí. Con lo cual eso es un muy buen resultado desde el punto de vista de pasarle a la clínica, ¿no? Y tú fíjate, hay una cosa que me parece, es una cosa técnica de una tecnología, pero que me parece muy curiosa. ¿Cómo saben cuántas células madre han sido modificadas? Si yo tengo una población, tengo 1000, ¿no? O 10.000, les pongo el gen, ¿cuántas de esas 10.000 o de las 100.000 han cogido el gen y cuántas no? Pues emplean una técnica que me ha parecido curiosísima, que es una técnica que le llaman la gotita, la podemos llamar gotita digital, el PCR de la gotita digital. Un PCR, utilizan una PCR, ¿no? La PCR, nos han hecho la PCR en la pandemia, todos nos han hecho PCRs, y la idea es que esa PCR me va a permitir saber si hay un gen o no concreto. En el caso de la pandemia era si había genes del coronavirus. En este caso es si está el gen que le hemos metido a la célula madre. Entonces lo que hacen es, esas células madre que han sido, se ha intentado modificar, se han puesto el CRISPR para modificarlas, ¿cuántas han sido modificadas? Cogen, las hacen microgotitas, de manera que en cada gotita hay una célula. Esa célula puede tener el gen que le hemos metido o no. De esa gotita ahora hago un PCR. O sea, es decir, claro, el PCR lo que hace es replicar, o sea, amplificar, es decir, sacar muchísimas copias, ¿no? Pero claro, voy a sacar el PCR del gen que he metido. Si el gen está, lo voy a poder amplificar y lo voy a poder ver. Si el gen no está, no. Y de esta manera voy a saber, contando cada gotita en donde sale la PCR, ha funcionado, puedo saber el porcentaje de células que he podido modificar. O sea, que tú fíjate qué técnica tan curiosa, ¿no? Que yo creo que es entendible. La idea es separar las células en gotitas, que haya solo una en cada gotita, y hacer un análisis por PCR para ver si esa célula tiene el gen o no lo tiene. Entonces, de esta manera ven que efectivamente su tecnología es bastante, es, digamos, aceptable, y que se modifican suficientes células madre de esta manera. Bueno, ya digo que lo han hecho con más patógenos, que el VIH, la gripe, y luego también han mirado otra cosa muy interesante, y es si a pesar de haber puesto un anticuerpo maduro, un gen de un anticuerpo ya maduro, los linfocitos B, claro, saben que tienen un gen maduro, van a parar la producción de cualquier otro anticuerpo. Pero una vez que yo les doy el antígeno, esos linfocitos normalmente seguirían el proceso normal de madurar el linfocito B, madurar el antígeno, madurar el anticuerpo, madurar la fuerza con la que el anticuerpo se une al antígeno. Es decir, volverían a entrar en un proceso de hipermutación somática. Y la pregunta es, ¿esto sucede o no? Es decir, estos linfocitos B, que ya tienen un gen que viene optimizado, en principio, ¿sufren este proceso de mutación y de selección en busca de un mejor anticuerpo o no? Y la respuesta del experimento de estos estudios es que sí. Es decir, que yo podría tener un anticuerpo todavía no optimizado del todo, es decir, ser bastante bueno, pero no estar del todo optimizado, ponérselo a las células madre. Estas células madre van a dar lugar a linfocitos B, y los linfocitos B, cuando encuentren el antígeno, se van a activar y van a entrar a producir mutantes de este anticuerpo que van a probar, sí, exacto, van a probar a ver si son mejores todavía de lo que del que le he puesto yo. Y podríamos tener entonces como una segunda etapa de mutación que no ha sucedido en el cuerpo original del paciente original que tenía el anticuerpo, pero que sí que puede producirse a lo mejor en el cuerpo del paciente o del animal en donde le hemos puesto este anticuerpo ya optimizado en una primera etapa. Con lo cual podríamos tener una mejora todavía más superior de esos anticuerpos en el segundo cuerpo del segundo paciente o el segundo animal, ¿no? De donde vienen. Así que me parece también una cosa muy interesante. Con lo cual, bueno, pues esto es más o menos lo que hacen, que yo creo que es bastante. La conclusión es que lo que quieren hacer es convertir a los linfocitos B en plataformas de producción de proteínas. Prueban a ver si pueden producir otras proteínas que no son anticuerpos, y concluyen que sí pueden producir otras proteínas. Es decir, claro, como decía al principio, la idea es, para ver si esto funciona, le pongo una proteína fácil. La proteína fácil es un anticuerpo, que sé que los linfocitos B producen anticuerpos. Entonces le pongo la proteína fácil. Y ahora voy a ver si, una vez que sé que esto funciona, le voy a cambiar la proteína, voy a poner otra. Y voy a ver si los linfocitos B producen la otra proteína. Y además voy a ver si la pueden producir de manera que respondan a un antígeno.
porque pueden producir un anticuerpo y la proteína a la vez. Es decir, puedo tener una factoría controlable, amplificable, de proteínas que no estarían producidas por las células de la piel o del hígado, sino por linfocitos B, modificados a partir de las células madre, que serían capaces de producir pues, proteínas terapéuticas. No sé, se me ocurre que una evolución sofisticada de este tipo de sistemas podría ser generar linfocitos B que respondieran a según qué estímulo externo para producir insulina en diabéticos. Es decir, que le pusiéramos ahí el gen de la insulina de manera controlada y que el linfocito B produjera insulina, pero no de manera, digamos, totalmente, en fin, sin control, sino en respuesta a, pues, a la glucosa exterior o a cualquier otra cosa que la pudiéramos asociar a la glucosa, ¿no? Y tener unas células madre que pudieran generar esta insulina, tendríamos evidentemente la diabetes controlada, siempre y cuando tuviéramos esto controlado, este sistema. Pero bueno, estoy ahora mismo en ciencia ficción, pero este tipo de plataformas, digamos, de uso de células que no tienen nada que ver, es decir, en este caso los linfocitos B no tienen nada que ver con la insulina o tienen nada que ver con otras proteínas que se podrían poner ahí, pues podrían ser utilizados como plataforma terapéutica, ¿no? Es decir, modificar nuestras propias células madre, una parte de nuestras células madre, para generar proteínas de las que somos deficientes o nos hacen falta o nos pueden servir de vacuna o, ya digo, de complemento o de suplemento de algo que no tenemos o que no tenemos en cantidad suficiente. ¿Esto tiene algo que ver con el famoso CAR-T? No, esto, a ver, no, porque las CAR-T lo que hacen es, tienen un receptor que va a detectar una molécula que tiene ese antígeno, va a detectar la molécula en una célula que la tiene y los linfocitos va a ser matar esa célula. En este caso es un receptor el que ponemos, ¿sí? Es un receptor de antígeno. Lo que pasa es que en este caso lo que hace la célula B no es matar a nada, sino simplemente producir la proteína en respuesta a ese antígeno. Entonces, en el caso de un anticuerpo, que es lo que han hecho los investigadores, producimos grandes cantidades del anticuerpo, que es un anticuerpo, ya digo, maduro, construido por los investigadores y que sabemos que va a funcionar muy bien. Pero además, utilizando la misma tecnología, podemos poner otros genes al lado de ese anticuerpo, en el mismo sitio donde ponemos estos genes de anticuerpos, que es un sitio que es el sitio de los genes de las inmunoglobulinas, que son genes que funcionan a un elevadísimo nivel. Es decir, cuando decimos que una proteína se produce, en este caso un anticuerpo, se produce 10.000 moléculas por segundo, quiere decir que el gen está produciendo ARN mensajero y ese ARN mensajero se está traduciendo a proteína a una velocidad tremenda. Entonces, la idea es utilizar ese sitio del genoma, que sabemos que es muy eficaz, para poner allí los genes que nos interese que se fabriquen en grandes cantidades, las proteínas que se fabriquen en gran cantidad. Puede ser un anticuerpo, pero puede ser otra cosa también, ¿no? Entonces, de momento han probado con anticuerpos y ahora yo creo que queda abierta la plataforma de probar con otras cosas y de ver cómo podemos regular la producción de la proteína que sea. Puede ser una enzima, puede ser, ya digo, una proteína transportadora, una hormona, cualquier cosa que queramos producir en grandes cantidades. Y bueno, pues yo creo que esto abre, ya digo, una puerta a la medicina interesante para manipular nuestros propios sistemas, que, no me canso de decirlo, al final esto es por el conocimiento de investigación básica que nos permite manipular lo que sabemos, digamos, superar la naturaleza, ¿no? O sea, obedeciendo la naturaleza, obedeciéndola en el sentido de que sabemos cómo funciona, sabemos en dónde tenemos que poner el gen, qué sitio tenemos que ponerlo para que funcione mucho, sabemos lo que tiene que hacer, o sea, lo que tenemos que hacer, pero evidentemente respetando las leyes de la naturaleza, no nos las saltamos, pero respetando esas leyes conseguimos manipularla en nuestro interés y generar algo que no existía antes en la naturaleza, pero que nos permite, pues eso. Sí existía, porque existía en otro paciente, evidentemente. Lo único que hacemos... Sí, bueno, lo que no había en la naturaleza era células madre ya con los genes maduros. Esas células madre no existían. Sí, lo que pasa es que hay como una doble selección, ¿no? O sea, por una parte, claro, el cuerpo genera las mejores opciones, pero no en todos los cuerpos, y nosotros ahora damos otro paso y es que escogemos el cuerpo que lo ha generado la mejor opción y la trasplantamos a aquellos que no lo generan. La trasplantamos, sí, pero
Pero eso es haciendo células madre en ese cuerpo nuevo que trasplantamos, células madre que no existe, que ese cuerpo no va a generar. Que de esa manera, o sea, de la manera, siguiendo, digamos, los procesos naturales normales, esa célula madre no se va a generar. Claro, evidentemente. Ese salto de un organismo a otro, la naturaleza no es capaz de hacerlo. No lo hace, claro, bueno, sí lo hace porque nosotros estamos por medio. Efectivamente, y nosotros somos seres naturales. Exactamente. Que aunque la gente piense que piense que no, nosotros somos naturaleza también. Ángel, al menos yo te considero naturaleza, ¿eh? Somos otro intermediario. Yo soy más. naturaleza, no soy otra cosa. Y efectivamente la naturaleza ha generado nuestra inteligencia, también ha generado la inteligencia artificial, que le llamamos inteligencia artificial, pero evidentemente sin la natural pues no hubiera sido posible, igual que estos genes artificiales no son posibles sin los genes naturales, ¿no? Los nuestros, que nos han dado la inteligencia, hemos evolucionado y hemos sido capaces de generar estos genes artificiales que son superiores en algunos casos a los naturales, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos avanzando, pero bueno, habrá que tener cuidado, porque todas estas tecnologías pueden ser usadas, como siempre, para bien o para mal, y puede ser un problema si no tenemos un avance en la ética, la moral y la ética humanas, para ver si conviene. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Conviene que lo hagamos? Esa es la otra pregunta que mucha gente no se pregunta. Bueno, como lo puedo hacer, lo hago. Bueno, pues a ver, a lo mejor hay que preguntarse también si conviene o no hacerlo. No, si normalmente se llega a este avance, se prueba para utilizarlo para bien. Para bien. Pero claro, en esa investigación aparecen ramas en las que podría utilizarse de otra manera. Claro, para mal. Y para ahí mal. es Sí, donde sin ninguna duda. intervienen otros factores que habría que tener en cuenta. Sí, pero bueno, esto como es una cuestión que no es solo de toda la humanidad en su conjunto, porque toda la humanidad en su conjunto yo considero que es buena. La humanidad en su conjunto es buena, pero claro, hay, digamos, individuos que se desvían de esa bondad, y esos individuos son también inteligentes, son también listos, pueden utilizar su falta de bondad para generar determinadas cosas, y cada vez tenemos más tecnología que es capaz de hacer cosas más potentes, y ahí está el tema hacia el futuro, ¿no? Muy bien, bueno, pues que sigamos el camino bueno y ya está. En cualquier caso, esta noticia pues es, yo creo que da esperanza para poder curar enfermedades, para poder prevenir enfermedades infecciosas. No, y para dar oportunidad a ciertas personas que no llegarían, que no podrían sobrevivir. Efectivamente. Gente que está contagiada por el virus del SIDA, que no tiene esos anticuerpos, que se los podemos poner. Y que a lo mejor de esa manera controla la enfermedad y puede incluso hasta llegar a curarse de la enfermedad, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que son evidentemente avances que dan esperanza de futuro pues a muchas personas, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos con esta parte positiva. Sí, nosotros no tenemos por qué andar juzgando más. Nos quedamos con eso. Estamos aquí para dar buenas noticias. De acuerdo. Y para contar la verdad de lo que se sabe de la ciencia, ¿no? Porque a veces la verdad en los medios de comunicación hay que en fin, buscarla con cuidado, porque no es tan fácil encontrársela siempre. Y hombre, en los programas de ciencia yo quiero creer que siempre nos cuentan la verdad de lo que la ciencia va descubriendo, que yo creo que va intentando descubrir verdades, ¿no? Las verdades del mundo científico, las verdades del universo, cómo las cosas funcionan. Así que ahí estamos. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muy bien, Ángel, pues nada, como siempre un placer. Aquí nos despedimos. Buena ciencia a todo el mundo, buena ciencia, Jorge. Ya nos vemos dentro de... Y bueno, pues como digo yo, que los buenos anticuerpos, en este caso es pertinente decirlo, y los buenos alimentos os acompañen siempre, que es desde luego signo de buena salud. Es muy importante. Hasta pronto. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación.
cienciaes.com. Ciencia para escuchar.